Golpes de opinión, más allá de la noticia. Investigación profunda y editorial objetivo, con temas de interés local, regional y nacional. Golpes de opinión, con Juan Pablo Sánchez, Jorge Palacio y Julio Montiel. Golpes de opinión. Ahora son las 6 de la tarde, 1 minuto, 6 de la tarde, 1 minuto. Estamos en Golpes de Opinión, más allá de la noticia. Estamos con todos nuestros compañeros de mesa, con Gerardo Gómez, con Jason Andrés López, Eileen Arciniega, que les habla, Iván Cubillos. También está nuestro compañero Javier Pérez haciendo Golpes de Opinión, más allá de la noticia. Hoy, durante todo el día, desde muy tempranas horas de la mañana, tuvimos un excelente tema del día. ¿Qué opina del incremento extraordinario por una sola vez del salario mínimo legal mensual vigente propuesto por el expresidente Uribe? Más adelante estaremos dando algunos de los comentarios de nuestra red social, de algunos de nuestros seguidores que han dado su opinión sobre este tema, y desarrollaremos en el día de hoy, en Golpes de Opinión, este muy buen tema para todos ustedes. Por el momento, como es costumbre, vamos a hacer un balance de las noticias más importantes que han sucedido a través de esta tarde. Para ello, presentamos a nuestro compañero Jason Andrés López. Comenzamos por la materia judicial. Jason, ¿qué fue noticia a esta hora? Hola Iván, buenas tardes a usted y a los oyentes de Golpes de Opinión. Pues mucha atención que a esta hora es presentado en el tercer piso del Palacio de Justicia Juan David Santofimio Celis, quien fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad desde Florencia, Caquetá, hasta el búnker de la Fiscalía en Ibagué, y hace pocos minutos está siendo presentado en los estrados judiciales de la capital tolimense este presunto cabecilla de la banda delincuencial Los Narcobuses, a quien la Fiscalía acusa de tener contactos con narcotraficantes del Valle del Cauca, Caquetá y Tolima, así como algunos países de Sudamérica, entre los que se encuentran Ecuador y Chile. El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, habla sobre esta importante captura a esta hora de la tarde. Fin de semana, a partir de pruebas técnicas inobjetables que tiene la Fiscalía en Ibagué, que dan cuenta de la relación del señor Santofimio con la organización que gestó toda la actividad de los narcobuses, se estableció que alias David es el jefe de esa organización criminal. Alias David es natural de Doncello, Caquetá, y desde el momento en que hicimos las actividades investigativas establecimos que él, junto con narcotraficantes del Valle del Cauca y con narcotraficantes de Risaralda, había gestado estas actividades de los narcobuses, al punto que el año pasado un narcobús cargado con marihuana creepy llegó hasta el Ecuador, y este año se desarrolló una programación para hacer 3 envíos en lo que va corrido hasta el mes de agosto. 2 de ellos llegaron hasta el Ecuador y desde allí debieron seguir hasta Chile, que era el destino de esta marihuana. Y en el último caso, el martes de la semana pasada, ustedes saben, ocurrió el accidente en el Ecuador, pero a partir de las investigaciones que tenía la Fiscalía, pudimos advertir oportunamente a la Fiscalía General del Ecuador que en el bus presuntamente había un alijo de marihuana. Y eso es lo que nos ha permitido establecer un trabajo de cooperación judicial muy importante con la Fiscalía del Ecuador, que llevó a que la Fiscalía ecuatoriana emitiera ya unas órdenes de captura con relación a personas que transgredieron la ley penal en jurisdicción del Ecuador. Hemos solicitado el concurso del Ecuador para que se nos entregue personas vinculadas a esta actividad de tráfico de narcóticos. 6 de la tarde, 5 minutos en materia político-administrativa. ¿Qué es noticia, Eileen Arciniega? Bueno, compañeros, tenemos que indicarle a nuestros oyentes que ya este domingo será la consulta anticorrupción en el departamento del Tolima.
Por tal motivo ya se tiene todo previsto para esta jornada. De acuerdo a César Bocanegra, quien es el delegado de la registraduría en el departamento, se tienen 1.079.821 votantes habilitados en el departamento. Además se tienen 2.889 mesas listas para esta jornada electoral. Al mismo tiempo, el Comando de la Policía del Departamento dispondrá de 1.286 unidades para resguardar la tranquilidad de la jornada. Habla hasta ahora en Golpes de Opinión César Bocanegra, registrador regional del Departamento del Tolima. Por parte de la registraduría ya el tema logístico está todo listo. Tenemos su potencial electoral de 1.062.821 con 2.889 mesas. Realmente pues se le dio capacitación a los jurados de votación, aproximadamente 19.200 jurados. Se le dio también capacitación a los testigos, asimismo a la fuerza pública, y en este momento pues estamos ya revisando que a los municipios están llegando los kits electorales y gracias a la colaboración de la Policía Nacional estamos dándole custodia a estos kits para el día domingo. La registraduría instalar el puesto de votación con total normalidad. Sí, efectivamente hay un par de tranquilidad, no hay traslado de mesa, solamente se trasladó aquí en Ibagué por el tema de un arreglo locativo de una institución educativa, se trasladó hacia una institución más cercana, pero por el momento no hemos recibido ningún traslado de mesa, y pues decirle a todo el departamento del Tolima que hay total normalidad para el día 26 para que puedan ejercer su derecho al voto. Ahora son las 6 de la tarde, 7 minutos, 6 de la tarde, 7 minutos. Gerardo Gómez, en tema de comunidad, ¿qué es noticia? Pues se acaba de concluir la jornada postconsumo convocada por la Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, donde se pretendía recolectar residuos de elementos como computadores, como lo que se llama línea blanca del hogar, llantas y medicamentos, entre otros elementos que pues son residuos postconsumo y que muchas veces lo que generan es contaminación y problemas a la comunidad. Mauricio Jaramillo es el coordinador de esta jornada a través de Cortolima y nos hace el balance preliminar, dando un parte muy positivo porque varias toneladas de productos fueron recogidos hoy. No, es un balance muy positivo. Hemos tenido la colaboración de la ciudadanía que ha venido masivamente a traernos de los diferentes elementos que estábamos comprometidos a darles un manejo y un destino final, y hemos tenido igualmente colaboración tanto de la gobernación como de algunos municipios como Coello, Guamo, Icononso y Ambalema, en donde nos han colaborado y nos han traído algunos elementos que han recogido en campañas en estos municipios. ¿Qué es lo que más trajeron o lo que más han devuelto de consumo de estas personas? Indiscutiblemente la línea más voluminosa es lo que tiene que ver con computadores, periféricos y línea blanca, neveras y este tipo de electrodomésticos. Eso yo creo que hemos recogido por el orden de 10 toneladas de estos elementos, superando ampliamente la recolección de los años anteriores. Bueno, ahí estaban las declaraciones, el balance preliminar entregado por Mauricio Jaramillo de Cortolima, y más tarde o mañana en nuestra emisión matinal estaremos entregando más detalles acerca de esta jornada postconsumo que fue exitosa. El anuncio también por parte de Cortolima es que hay dispuestos unos contenedores permanentemente en Cortolima. Las personas que no hayan llevado los residuos o los elementos postconsumo a esta jornada de hoy, pues lo pueden hacer en cualquier época del año, sino que ellos a través de la corporación, de su labor, pues hacen una gran jornada cada año aquí en las instalaciones de la sede Cortolima. Y a las 6 de la tarde, 10 minutos, continuamos con la información y vamos a entrar con el tema del día y con lo que nos va a convocar hoy aquí a través de Golpes de Opinión. Es la pregunta que se planteó hoy
y que se buscaba evacuar a través de la participación de los oyentes, también de nuestros seguidores. La conocemos a esta hora con Iván Cubillos. Claro que sí, Gerardo. La pregunta que planteamos desde muy tempranas horas de la mañana para todos los oyentes de Ecos del Conveima 790M con noticias es ¿qué opina del incremento extraordinario por una sola vez del salario mínimo legal mensual vigente propuesto por el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Esa es el tema del día que planteamos para hoy, sí, Gerardo, en el cual pues, ya tenemos muchísimas reacciones de nuestros seguidores que más adelante estaremos leyendo. Bueno, reiteramos entonces la pregunta: ¿qué opina del incremento extraordinario por una sola vez del salario mínimo legal mensual vigente propuesto por el expresidente Uribe? Esa es nuestra pregunta, y hoy tendremos aquí a través de Golpes de Opinión la participación de Jorge Palacios, nuestro analista de Ecos del Conveima y de Golpes de Opinión. Estará con nosotros también Juan Guillermo Hernández, abogado y politólogo, quien ha sido pues miembro del movimiento de la campaña de Gustavo Petro, ha sido activista y pues integrante de esta conformación política de Gustavo Petro. Y también estará acompañándonos vía Skype a nuestro analista y pues ex senador de la República, el doctor Carlos García Orjuela. Vamos a saludar inicialmente a Jorge Enrique Palacios. Jorge, tenga usted muy buena tarde, bienvenido a Golpes de Opinión. Mi querido Gerardo, como siempre un privilegio estarlos acompañando cada tarde en Golpes de Opinión. Un abrazo especial a todos los panelistas y en especial a todos los oyentes de Golpes de Opinión. Bueno, Jorge, el tema del día es de la propuesta o el proyecto presentado por el actual senador y el ex senador y político colombiano el actual senador, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha presentado una iniciativa para que se incremente por una sola vez el salario mínimo, dándole facultades especiales al señor presidente de la República, Jorge. Bueno, pues mientras el mundo y todos los venezolanos tratan de entender los efectos de un nuevo paquete de medidas que se dan por Nicolás Maduro en Venezuela y que incluyen una moneda con 5 ceros menos, una economía bastante deprimida, totalmente hiperinflacionaria, con fuertes repercusiones en toda la frontera con Colombia, y que nosotros en Ibagué somos testigos de todo el auge de venezolanos que han llegado día tras día. Pues el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, ha sorprendido con una carta al presidente del Congreso, Ernesto Masivas, y como cumplimiento a una de las promesas que hicieron en campaña de Iván Duque a la presidencia: más salario y menos impuestos. Falta ver ese balance que van a tener con el doctor Alberto Carrasquilla, un ministro también muy controvertido. Recordemos esa polémica frase que dio por allá finalizando el 2008-2009, en la cual dijo que el salario mínimo en Colombia era ridículamente alto. Y hoy es el ministro de Hacienda nuevamente, en el presidente Iván Duque, y pues vamos a ver ese tejemaneje, porque es una propuesta inmensamente popular. Obviamente el salario mínimo en Colombia es un chiste, hay muchas personas que requieren y piden ese ajuste, pero justamente coincide con un paquete de reformas tributarias en la cual muchas personas están tomando esto como un gancho distractor mientras se hace el paquete de medidas que van a poner a grabar cada vez más colombianos. El tema obviamente es sumamente interesante para la mayoría de los colombianos, Gerardo, pero vamos a evaluar en el programa de hoy la aplicabilidad y si es viable esta propuesta de Álvaro Uribe. Ha dicho usted que es una propuesta muy popular. ¿Podríamos decir que popular o será que está rayando ya en el populismo esta propuesta? Bueno, hay muchos detractores del uribismo como Jorge Enrique Robledo que han catalogado esa propuesta como netamente populista, porque evidentemente tiene una serie de implicaciones de resorte económico y político. Obviamente, cuando ha sido tan difícil concertar con las empresas tradicionalmente y el gobierno finalmente por decreto es el que pone el pírrico aumento del 6 o el 5 o el 6% al final de las negociaciones con los sindicatos en Colombia, pues obviamente esta medida genera réditos que pueden interpretarse como populistas. Yo considero que, sin embargo, pues puede ser una medida que beneficie mucho a los colombianos, pero vuelvo y reitero, hay que ver, el diablo está en los detalles. Hay muchas cosas de la forma en cómo se presentó el proyecto,
Esto no va a ir directamente mes a mes que se le va a capitalizar a los trabajadores como muchos están pensando, sino iría a unos aportes dentro de las cesantías, dentro del sistema de aportes a la salud y seguridad social, y pues obviamente hay que mirar cómo se decanta este proyecto y si es viable dentro del actual paquete de medidas que quiere implementar el gobierno nacional. Otra inquietud que salta y ya los detractores del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez es que ¿por qué en su gobierno no lo hizo? ¿Por qué en 2 periodos, en 8 años que tuvo de gobierno Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República no lo hizo, no lo aprobó? Y pues incluso, pues para nadie es un secreto que siempre que se discuten temas como es el incremento del salario mínimo que se da cada año en Colombia, pues siempre es la misma, diríamos, garrotera entre el gobierno, entre los sindicatos, los trabajadores y los empresarios. Así es, Gerardo, especialmente porque hay muchas cosas que se hizo en detrimento de los trabajadores, como fue la suspensión de las horas extras, del pago de las horas extras, que se trasladaron hasta las 10 de la noche, y obviamente eso perjudicó a millares de colombianos. Él tenía la teoría de que eso iba a incrementar el aumento, el monto de contratistas que iban a incorporarse a través de terceros turnos o de pagar a los empresarios, pero eso evidentemente no ocurrió. Y sí generó fue un proceso de recesión en la cual muchísimas personas dejaron de percibir esos pequeños ingresos extras que tenían a raíz de esas motivaciones. Por eso hay tanta especulación en cuanto a los detalles que pueden tener esta propuesta. Vuelvo y reitero, máxime cuando se está tramitando una reforma tributaria tan o peor de polémica como la que implementó Juan Manuel Santos en su gobierno anterior. Esta propuesta del uribismo, hablemoslo así, o del expresidente Uribe, hoy senador, pues le deja a uno muchas inquietudes que nos iremos planteando y que pretendemos ir evacuando a lo largo de esta hora de programa en Golpes de Opinión. Pero vamos a saludar a Juan Guillermo Hernández, abogado, politólogo y quien ha sido miembro del integrante del movimiento del ex candidato y hoy senador Gustavo Petro. Doctor Juan Guillermo Hernández, tenga usted muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Abramos el micrófono, por favor. Ahora sí. Bueno, ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes para ustedes y para todos los oyentes que hasta ahora en Ecos del Conveima pues nos acompañan con su audiencia. A los demás compañeros pues de panel también un saludo cordial. Sí, pues en efecto toma por sorpresa esta propuesta, este proyecto de ley que radica el expresidente Álvaro Uribe Vélez en las últimas horas en el Congreso de la República. Llama poderosamente la atención que, en primer lugar, que se radique una propuesta que está rayando con los vicios de inconstitucionalidad. Yo quiero mencionar de entrada que la propuesta que radica el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues va en contravía del artículo 150 de la Constitución Política, numeral 10, en el que claramente se señala, ¿cierto?, que de manera muy específica y de manera puntual es necesarísimo que iniciativas de este estilo sean promovidas o sean radicadas por parte del presidente de la República y no de un congresista, de tal suerte que de entrada hay que decirle a los colombianos y a todos los oyentes pues que esto es una propuesta de Álvaro Uribe Vélez que realmente va a tener unos vicios de inconstitucionalidad bastante grandes, va a tener unos vicios de inconstitucionalidad que seguramente la Corte Constitucional analizará de llegarse a aprobar una iniciativa como esta, pero además sorprende que luego de ser, es decir, además de tener estos vicios de inconstitucionalidad, pues sea una propuesta que a todas luces es de carácter netamente populista. Ustedes aquí ya tocaban algunos elementos. Esto será una cortina de humo para esa reforma tributaria que el ministro Carrasquilla nos quiere imponer a los colombianos próximamente. Yo diría que además de ser una cortina de humo, es también un campanazo a esa medición que Yanjas, esta firma encuestadora, saca el día de hoy y en donde empieza a tener en ese primer mes de gobierno de Iván Duque ya una descolgada importante tanto en su imagen favorable como también un repunte en su imagen desfavorable. Yanjas nos decía que Iván Duque está ya cabalgando en una imagen desfavorable del 38% luego de haber arrancado su gobierno con el 23% hace un mes y presenta un favorable en deceso
que va desde el 53% al 41%. Entonces son como una serie de elementos que hay que empezar a analizar en qué contexto es que lanza Álvaro Uribe Vélez una propuesta de este estilo, ¿cierto? Que busca primero ir en contravía de lo que está diciendo y de lo que piensa y cree el ministro de Hacienda, que aquí lo hemos comentado y nos lo han dejado bastante claro, a quien le parece que el salario mínimo es muy alto, ¿no? El ministro Carrasquilla lo ha advertido y dice, ese salario mínimo que vengan aquí en Colombia es bastante alto, luego entonces hay que revisarlo, ¿cierto? Bueno. Y a los 8 días no sale Álvaro Uribe y le dice, vamos a incrementar el salario mínimo. Exacto, a eso voy. Si el ministro Carrasquilla dice, porque pues desde el lado de la oposición o desde cualquier ciudadano del común o de a pie, lo que podemos entrever es que estos ministros o muchos ministros de Hacienda, y sobre todo cuando representan grandes poderes económicos del país, que son en últimas los que han llevado a la presidencia a muchos gobernantes, pues atienden o hacen caso de directrices, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional, totalmente, de grandes ahora que conglomerados empresariales. Entonces dice él que tenemos un salario mínimo alto en Colombia, pero siendo del uribismo, siendo Álvaro Uribe Vélez el jefe máximo del uribismo, pues ahora sale a proponer que incrementemos el salario. Entonces no es como ir abonándole el terreno a esta propuesta que para muchos es totalmente lesiva para el interés o los intereses de la mayoría de los colombianos, de que se quiere ampliar la base gravable y es que bajarle impuestos a las empresas o a los empresarios y poner a pagar a más colombianos. Así es, sin lugar a dudas, es que son una serie de elementos que uno tiene que empezar a hilar, ¿cierto? Estos son actores políticos de mucha envergadura y no caminan solos, ellos realmente orquestan todo este tipo de decisiones y son las que nosotros tenemos que empezar a advertirle a los colombianos. Aquí no va a haber ningún incremento salarial, ¿cierto? Cuando en 3 o 4 meses ya tengamos a cuestas unas reformas tributarias en donde pues ese supuesto o falaz incremento pues va a ser igual a 0, pero además no va a ser para todos los trabajadores, va a ser solo para aquellos que ganen un salario mínimo, ¿cierto? Pero además tampoco lo van a poder disfrutar de manera inmediata porque se lo van a consignar a los fondos de cesantías. Entonces, aquí en últimas quienes realmente van a ver ese dinero en sus arcas son los fondos de cesantías que, como usted bien lo ha dicho, hacen parte de estos grandes conglomerados económicos que en últimas han sido los que han financiado estas campañas políticas. Jorge, hablan de incrementar el salario mínimo, de subirle un poquitico al sueldo. Yo creo que, porque es que los incrementos que se dan año tras esas largas y tediosas negociaciones que muchas veces no conducen a mucho, son pírricos. Estos incrementos son como una limosna o un paliativo a la dura crisis que debemos año a año enfrentar los colombianos con temas como la inflación, como estos impuestos, pero entonces van a cobrarle más impuestos a más colombianos, pero no es a los empresarios o a los dueños de los medios de producción, sino es al colombiano del común, el que gana 3 salarios mínimos, que gana, creo que la base la van a poner de 1.400.000. 1.600.000 se calcula. 1.600.000 hacia arriba. Esto va a abarcar a muchos colombianos. Tendremos la capacidad los colombianos de asumir esta nueva tributación y de favorecer a muchos empresarios, Jorge, a sabiendas también de que los incrementos, por ejemplo, en los impuestos, la carga impositiva va a generar más alto costo de vida y en últimas el pueblo es el que la termina pagando, Jorge Palacios. Gerardo, es que el incremento del salario mínimo es un componente que de los que más tarda en diluirse en la economía colombiana, y eso ya lo hemos vivido en muchas ocasiones. Hay un ejemplo que siempre tienen en cuenta los economistas y es el de el abuelo de la actual senadora Paloma Valencia, Guillermo León Valencia. En ese entonces, él al mejor estilo Venezuela dijo: vamos a evaluar el peso, vamos a subir los salarios, vamos a mejorar la situación fiscal del país. Tenía unos objetivos pues muy claros, pero desafortunadamente el tema no le salió como lo quería. ¿Por qué?
porque el pico de inflación se incrementó en muy corto tiempo. Ese pico de inflación termina por absorber todo el incremento salarial de los colombianos y se hizo mucho más difícil la situación financiera del país en ese momento. Por eso esta propuesta que está generando tanta polémica el día de hoy requiere tanto análisis. Esto no es solamente calenturas políticas o populistas que puede tener el expresidente Álvaro Uribe, sino que requiere mucha concertación, requiere análisis por parte del Banco de la República. En Colombia hay una ley que hace que se dialoguen con los sindicatos cerca de finalizando cada año para concertar esto. Entonces todo lo que está planteando ahora pues puede verse muy bonito en algunos titulares y robando muchas menciones, pero requiere mucho análisis del entorno financiero colombiano para ver si verdaderamente puede ser una propuesta viable. Pero como vemos, ya existen antecedentes de que este tipo de propuestas lo único que hacen es aumentar la inflación y se absorbe en menor tiempo ese pírrico aumento de lo que se puede especular. Y otra inquietud para los dos, le planteo inicialmente a Jorge. Tenemos o tienen las personas, o tenemos las personas que ganamos algo más de 1.600.000 pesos, el poder o es el suficiente conglomerado, o el suficiente volumen de personas que podamos soportar el que nos pongan más impuestos y que se le rebajen a las grandes empresas, a los grandes industriales, Jorge. Bueno, pues esa es la base de lo que dice el ministro Carrasquilla. Él dice que quiere ampliar la base tributaria porque Colombia, según él, es uno de los países en los que menos se tributa. Él quiere llegar a una base de 1,5 millones, llegar a 4 o 5 veces lo que él quiere poner a grabar a los colombianos. Por eso está reduciendo cada vez la tasa de dinero que captamos los colombianos a cerca de 1.900.000 pesos estarían grabando de aprobarse la reforma que quieren imponer. Pues es muy difícil estos temas tributarios, recordemos todo el palo que comieron los congresistas, pero también sabemos que pese a ese palo y pese a la oposición de muchos sectores en Colombia, esa reforma fue aprobada. Vamos a ver ahora con la relación tan hostil que tiene el presidente electo Iván Duque con el Congreso de la República, que le está pidiendo a gritos entero mermelada, cómo será ese escenario. Ojalá, yo sí estoy de acuerdo con que se tramiten estas reformas arrancando mandato y máxime cuando tiene un Congreso en forma, a ver si ese paquete de medidas que quiere imponer el ministro Carrasquilla pueden pasar ese primer filtro en el Congreso de la República. ¿Qué nos dice nuestro invitado? Bueno, mire, yo quiero así aquí recordar dos cosas. Uno, pues una cosa es el proyecto que tiene Álvaro Uribe, digamos, radicado, que versa sobre un incremento salarial para los trabajadores que ganan hasta un salario mínimo. Y lo otro, pues, es el paquete de medidas tributarias. Para tratar de unir estos dos elementos, es necesario recordar, hacer memoria. Es que aquí tenemos, pues Colombia es un país que produce noticias a diario y somos de una mente, pues digamos, con una capacidad poca para acumular tanta información. Rápido. Pero recordemos los 8 años de Álvaro Uribe Vélez, que es el senador ponente de esta iniciativa. Durante los 8 años de Álvaro Uribe Vélez, ¿qué le pasó a los trabajadores? Hubo 2 reformas, una pensional que incrementó la edad de pensión para los colombianos y la otra por allá en el 2002, que fue el que acabó con las horas extras, los recargos dominicales y festivos. Y además, digamos, tuvo en su récord tener pues no sé, tener el galardón de haber sido el que fijó por primera vez en Colombia un decreto de incremento salarial por debajo de lo que incluso los mismos empresarios habían sugerido debían incrementársele a los colombianos. Eso ocurrió por allá en el año 2007 más o menos, ¿cierto? Allí los empresarios decían, mire, debemos incrementarle, ¿cierto? Más o menos a los trabajadores un 7%. Uribe dijo, no, se van con el 6%. Punto, y lo saco por decreto. Muy por debajo de lo que incluso ofrecían los mismos empresarios. Entonces, ahora Uribe, cuando es senador, viene a sacar un proyecto de ley a todas luces inconstitucional para generar una cortina de humo, ¿cierto? Y pues entonces venirnos a vender pues estos cuentos de hadas. Pero además, volviendo al tema de la reforma tributaria, no es cierto, está comprobado y está escrito y ahí hay mucha literatura sobre el tema, de que esa metodología o esa teoría económica en la que a menores impuestos a los empresarios, ¿cierto?, mayor posibilidad de generar empleos de calidad, no es cierta, no se ha dado. Uribe ya la aplicó y no le funcionó. Uribe recibió en sus 8 años unas tasas de desempleo del 14%. Su meta fue bajarla a un dígito. ¿En cuánto quedó al cierre de 8 años? En el 12%. No le funcionó.
ese modelo en donde nos dicen que es que a los empresarios hay que consentirlos y a los empresarios hay que tenerles una condescendencia y hay que garantizar la inversión, ¿cierto?, de capital en nuestro mismo país. que pretendió Uribe Vélez bajando las horas extras. Totalmente, pero es que esa ¿y dónde estuvieron los empleos? ¿Cuál fueron los empleos de calidad? Por el contrario, la informalidad se incrementó en el país y hoy tenemos unos índices de informalidad. Y se pauperizó más el ingreso de los bastante trabajadores. algo. Y los trabajadores, además, desde mucho antes del mismo Álvaro Uribe, vienen con una no capacidad de ingreso cierta y real, es decir, los incrementos que han habido año a año al salario mínimo no son unos incrementos reales porque no están alcanzando para suplir todos los costos de la canasta familiar. Hoy por hoy se dice que el salario mínimo en Colombia para suplir realmente la canasta familiar debería estar por el orden del 1.500.000 pesos, es decir, tendríamos que subir el 15% y siempre... O sea, prácticamente más que duplicar el salario. Exacto, porque estamos teniendo alzas del 5%. Cerramos el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con un alza del 7%, más o menos, del 6%. Yo creo que Juan Manuel Santos en el anterior gobierno el aspecto del manejo del salario no fue tan absoluta tiranía. Siempre las centrales obreras quedan inconformes, el sector de los trabajadores quedan inconformes. Pero se acercaban mucho a lo que proponían las partes. Había más puntos de acuerdo. Exactamente, fueron unos puntos intermedios. Y con sus palabras, doctor, usted me hace recordar cuando yo le pregunté una vez a don Carlos Alvarado, un exitoso empresario tolimense, propietario de Mercacentro, que si se iba a extender con Mercacentro para otras regiones de Colombia, para otras ciudades del país. Me dijo, mire Gerardo, por más que uno tenga cosas y acumule, pues uno no se come sino un almuerzo, un desayuno, un almuerzo y una comida. Así es. Siempre se va a comer uno lo mismo y con esto, pues sí, yo puedo decir que me va a expandir, pero lo que se gana uno es más problemas, más complicación y sí, se puede generar empleo, pero hasta dónde, digamos, es el efecto positivo de estas medidas, ¿no? Y también aquí sería abrirle más bien las puertas a inversiones extranjeras cuantiosas que lleguen a poder hacer o abarcar mucho capital en Colombia. Vamos con unos mensajes, entramos en la segunda parte y escucharemos las palabras del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Golpes de opinión, más allá de la noticia. Escúchanos los 7 días a la semana, 24 horas al día. www.ecosdelconveima.com. En sus 15 años, Enertolima le entrega a Ibagué y el Tolima la primera estación de carga para vehículos eléctricos, la más importante innovación en movilidad sostenible en la capital tolimense, que pone a nuestra ciudad al nivel de las principales ciudades del país y del mundo, para que ibaguereños y visitantes puedan cargar sus vehículos y motos eléctricas. Este punto está ubicado en el centro comercial La Estación, así que súmate al cuidado del medio ambiente. Enertolima, 15 años contigo. Vigilada Superservicios. Yo escucho Ecos del Conveima 790 AM. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a la gran pasarela de descuentos Multicentro. Antes de dar inicio, queremos decirles que estas ofertas son por tiempo limitado. Y no siendo más, recibamos con un fuerte aplauso al 30% y al 50%. Es increíble cómo pasan los descuentos por Multicentro. Con nuestra pasarela de descuentos, todo el mundo gana. Aplica en tiendas seleccionadas del centro comercial y en referencias seleccionadas. No aplica en tiendas online. Multicentro, en el corazón de los tolimenses. Juega el chance millonario en Gana Gana, el chance que te dará la oportunidad de vivir como te gusta vivir. Apuesta solo 5.000 pesos y gánate desde 1.000 millones de pesos en adelante. Para mayor información, consulta en www.chancemillonario.com o en www.ganagana.com.co. Los sorteos se realizarán los días martes y viernes. Aplica condiciones y restricciones. Yo escucho Ecos del Conveima. ¡Wow! Ahora no vas a parar de sorprenderte, porque con Claro Televisión Satelital tienes canales HD y Claro Video para disfrutar mucho más entretenimiento. Lo mejor de todo, compras hoy y empiezas a pagar en octubre. Llama ya sin costo desde tu móvil numeral 400 o visita nuestros puntos de venta. Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2018. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Los temas que a usted le interesa están en Golpes de Opinión, más allá de la noticia.
Son las 6 de la tarde y 34 minutos. Continuamos con Golpes de Opinión. El tema planteado hoy en el tema del día y a través de Ecos del Conveima de nuestras redes sociales es la pregunta para nuestros oyentes, para nuestros seguidores. ¿Qué opina del incremento extraordinario por una sola vez del salario mínimo legal mensual vigente propuesto por el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez? Escuchemos lo que ha dicho precisamente o cómo ha justificado esta iniciativa Álvaro Uribe Vélez. Durante la campaña, el hoy presidente, el doctor Iván Duque, precandidatos, quienes aspiramos al Congreso, le propusimos al país, en nombre del Centro Democrático, un Estado austero, transparente, menos impuestos, estabilidad para las empresas y mejor salario mínimo para los trabajadores colombianos. Nosotros creemos que este país no puede seguir amarrando la creación de empleo, que necesitamos crear empleo de calidad. Por eso se ha propuesto bajar los impuestos a las empresas, al mismo tiempo dar garantías de estabilidad y, como requerimos mejorar, dignificar la remuneración de los trabajadores, propusimos, y es lo que venimos a honrar hoy, que se aumente el salario mínimo de los colombianos de manera extraordinaria en una ocasión. El proyecto otorga esa facultad al presidente de la República, pero además esa facultad conlleva la posibilidad de que el presidente defina que ese aumento debe impactar, por supuesto, las prestaciones sociales, las cotizaciones de la seguridad social, pero que los otros indicadores sobre los cuales tenga impacto el salario mínimo, esta porción de aumento extraordinario, si el gobierno lo define, no tenga impacto sobre esos indicadores. Y además, para evitar presiones inflacionarias que puedan anular el efecto de este aumento extraordinario, se propone que inicialmente se ahorre en los fondos de cesantías para que no salga a la corriente monetaria. Bueno, ahí escuchábamos la justificación que hacía el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez al presentar esta iniciativa con este documento, pues, que propone darle facultades extraordinarias al presidente de la República para que tome la determinación en el momento que lo estime, o que el gobierno lo estime, o que el presidente lo estime. ¿Cómo ve usted esto de otorgarle facultades extraordinarias al presidente para que suba el salario mínimo, Jorge Palacios? Bueno, pues es que algunas veces le dicen presidente Álvaro Uribe y parece porque actúa así como tal. Sí. Yo creo que esto requiere y amerita un pronunciamiento del presidente de los colombianos, Iván Duque, porque pues esto es un tema totalmente extraordinario, que vuelvo y reitero la afirmación del inicio del programa, que creo que sí puede estar rayando en medidas populistas que pueden generar un tema macroeconómico con unos causales que son totalmente inconcebibles en el momento de hoy. Solo uno de ellos voy a hablar, Gerardo: la indexación de precios que se da con el incremento del salario mínimo en Colombia. En la medida en que se aumente el salario mínimo en Colombia, todos los servicios como la salud, las matrículas escolares universitarias, los arriendos, incrementan en el mismo porcentaje en que lo hace el salario mínimo, restando capacidad de gasto a los hogares colombianos. Lo que hablamos hace un instante, el tema de la inflación que podría conllevar esto, y pese a lo que ya parece tener una receta el expresidente Álvaro Uribe, según lo que acabamos de escuchar, pues tiene que analizarse en detalle. Yo creo que eso puede tener tanto de ancho como de largo, requiere un estudio macroeconómico y más allá de la calentura de una promesa electoral, así como ha sido costumbre en Colombia de decir cosas sin el mayor análisis, requiere que los del gobierno nacional, que van a estar manejando las finanzas, y con alguien tan controvertible como el propio ministro Carrasquilla, que fue ministro de Álvaro Uribe también en su momento, pues el diálogo y la concertación. Yo creo que esto no podemos adoptar esas medidas de ese tipo de corte tan populista, máxime cuando estamos hablando de reforma tributaria de manera simultánea. También se ha dejado entrever tras las últimas, la instalación del Congreso de la República, la elección del Contralor, que hay divisiones ya muy fuertes al interior del uribismo, y fueron
podemos decir que la bancada de gobierno fue derrotada en esta elección de Contralor y que parece que las cosas al interior del uribismo no van muy bien, y esto ha generado una especie de fuego amigo. ¿Hacia allá podría ir el uribismo? Bueno, lo que sí es cierto es una máxima que adoptó la vicepresidenta en días anteriores, donde dijo el uribismo es una cosa y el gobierno es otra cosa. Ya se ha mostrado en actitudes como la de la consulta anticorrupción, que el presidente electo Iván Duque ha dicho que va a apoyar, pese a que todo su partido se está oponiendo por la voz líder de Álvaro Uribe Vélez. Vamos a ver realmente cómo son esos planteamientos en materia económica. Estamos hablando de temas que nos involucran a todos los colombianos, y más allá de rencillas internas que pueda tener el equipo de Centro Democrático, que es bien ultra radical en sus decisiones, con un presidente que ha mostrado cierto talante y cierto carácter, que quiere hacer las cosas bien en Colombia, pues vamos a ver y ojalá gane ese pulso el presidente de la República. Bueno, le preguntamos al doctor Juan Guillermo Hernández, abogado y politólogo, hoy en Golpes de Opinión. Nosotros los colombianos siempre vivimos malayando o lamentándonos, o el grueso de la población, de que el ingreso no nos alcanza, de que si ganamos en estos momentos algo así como 680.000 pesos en un salario mínimo, nos alcanzaría por ahí con el doble para suplir las necesidades básicas. Hacemos maroma los colombianos, y lo que dice Jorge, sube el salario, se incrementa el salario y por ende sube todo, empezando que la gasolina a los 8 días o a los 3 días ya está incrementándose, y los precios de prácticamente todo en la canasta familiar. ¿Esto hacia dónde va o hacia dónde nos va a llevar esto? Mire, ¿y qué va a pasar? Mire, Gerardo, y para complementar un poco con lo que planteaba Jorge, hoy por hoy ese proyecto dice que va a buscar beneficiar a aquellos trabajadores que ganen un salario mínimo, ¿cierto? En Colombia. Revisando las cifras, uno encuentra que en Colombia hay alrededor de 1.700.000 trabajadores que devengan tan solo un salario mínimo. Si estamos hablando de un incremento, usted póngale la cifra que quiera, Gerardo, que incrementen 50.000 pesos en ese proyecto, que le pongan 70.000 porque sea un incremento pues desbordado, ¿cierto? Álvaro Uribe dice que no, que por un efecto inflacionario, y aquí Jorge no lo decía, eso puede llegar a golpear la economía de manera fuerte. Luego entonces es la excusa para mandar a los fondos de cesantías esa platica. Pero Jorge, multiplique 1.700.000 trabajadores, ¿cierto? Por los 50.000 o por los 70.000. Si lo multiplicamos por 70.000, ¿cierto? Durante un año, eso no va más allá de 1.5 billones de pesos. No le cuesta más, ¿cierto? No le va a costar más a la economía. 1.5 billones. Entonces, ¿usted cree que realmente se va a aumentar la inflación teniendo ese 1.7 billones cuando el consumo en Colombia al cierre del 2017 estuvo por el orden de los 695 billones? ¿Usted cree que un billón va a golpear muy fuertemente la inflación cuando hubo un consumo de los 695 billones de pesos en Colombia? Es mentira, no la golpea. Ese es otro cuentazo que le están vendiendo a los trabajadores con ese proyecto, y es la excusa más grande para ayudar a los fondos de cesantías a tener una plática que ellos sí saben cómo trabajarla, ¿cierto? ¿Y cuántos billones va a recaudar el gobierno aumentando la base tributaria? Totalmente, aumentando la base tributaria. ¿Cuáles van a ser las rebajas anunciadas de impuestos a los industriales, a los empresarios? Esas son las grandes preguntas que nosotros necesitamos saber. Se aumenta la base gravable, empiezan muchos colombianos primero a declarar renta y también eventualmente a pagar esa renta, la pueden incrementar, y eso empieza a generar entonces esos enormes desequilibrios, porque es que con ese tipo de medidas que buscan exonerar del pago de impuesto a grandes empresarios, ¿sí? Y castigar a la clase trabajadora con más impuestos, lo que se generan son unos mayores rendimientos, unas mayores utilidades en esos empresariados, ¿sí? En estos grupos empresariados, y una pérdida del poder adquisitivo de la clase trabajadora en Colombia. Entonces eso no es otra cosa que más desigualdad. No en vano estamos en el segundo lugar a nivel latinoamericano
en índices de desigualdad en Colombia. Y todo este tipo de políticas apuntan hacia allá. Entonces, lo que uno puede entrever de este tipo de medidas es que son realmente populistas. Aquí no hay medidas que sean realmente benéficas o que vayan a contribuir a generar una verdadera justicia salarial entre los trabajadores en Colombia. A mí me parece que esto aquí lo que se pretende es coger a la gente, a los trabajadores, a los que menos ganan, porque es que mire, por ejemplo, por eso tanta informalidad, por ejemplo en Ibagué. Claro, Gerardo. Porque hay gente que prefiere irse a las calles que se va a hacer Gerardo, 1.200.000 de pesos yo creo que los mensuales vendiendo cachivaches o invadiendo el espacio público que irse a trabajar por un salario mínimo en una empresa. Totalmente, pero además, Gerardo, mire, yo creo que iniciativas como estas son tan sensibles para el país, son tan sensibles para los hogares colombianos, que con esto no se debe generar demagogía, con esto no deberían generar falsas expectativas, ni tampoco debería hacerse politiquería y populismo con algo tan sensible como es el bolsillo de los trabajadores colombianos y de los hogares. Hoy por hoy los trabajadores de un mínimo, usted bien lo decía, hacen maromas como para venir a generarles estas falsas expectativas sobre un incremento mentiroso. O con un incremento de 30 o 50 mil pesos se le soluciona la vida a los trabajadores que menos te vengan. Así es. Mire, Gerardo, salario mínimo. Ahorita que ustedes hablaban todo lo que impacta esto, ¿sabe a quién resulta beneficiando esto? A los senadores a los honorables congresistas, senadores y representantes de la Cámara. El incremento salarial de ellos también está ligado en salarios mínimos, claro. De tal suerte que el año entrante ellos también se van a ver beneficiados con el así es que a hoy le van a entregar esa cifra, esos 50.000 a los de un salario mínimo, pero el salario mínimo al corte de diciembre va a quedar en un tope, ¿cierto? En un tope cualquiera. Entonces esos 670.000 que está hoy el salario, también se le va esa es la base para negociar el año entrante el salario mínimo, y ahí se van a ver automáticamente beneficiados los congresistas a los que estamos este domingo convocando para en una consulta popular tratar de rebajarle los salarios. Por un lado le están diciendo al pueblo o a la gente tenga esta colombina. Claro. Y por el otro lado, o como dijo Mocus, tome su garrote. Esta zanahoria por este lado y por este lado le están dando su garrotazo. Jorge, ¿tendrá eco, tendrá respuesta positiva? Porque una cosa es que se presente un proyecto, otra cosa es que el mismo Congreso lo avale. ¿Ve usted posible que pase este proyecto en el Congreso de la República, presentado por el expresidente y senador Álvaro Uribe? Bueno, hay un enorme riesgo de impopularidad si no se llegase a aprobar. Pero yo creo que esto vuelvo a insistir, más que un tema de política electoral, es un tema de macroeconomía que afecta a las finanzas en Colombia. Yo voy a utilizar la misma figura que ustedes utilizaron ahorita en estudio, la zanahoria y garrote. Por un lado están endulzando ya en discursos ante la ANDI que van a bajarle los impuestos a los empresarios en Colombia, pero por el otro lado este tema de las medidas y quiénes van a pagarle los salarios a los colombianos, ¿el gobierno nacional? No, se lo va a pagar los propios empresarios. Entonces situaciones como lo que estamos viviendo en Ibagué, en la cual en una entrevista que en estos días me conmovió mucho, en la cual unos comerciantes en el centro de Ibagué están contratando a los venezolanos que están llegando, pagándoles 15.000 pesos o 20.000 pesos en el día a un venezolano, con una carga muy inferior a lo que tributa el salario mínimo en Colombia y desprovisto de cualquier escenario parafiscal. Pues obviamente esto lo que va a es hacer la feria de la informalidad. Va a hacer que la gente, contrario a todo lo que hacen todos los estamentos para mejorar la competitividad y la empleabilidad en Colombia, se va a ir en contravía de este grupo de empresarios que evidentemente no van a coger la nueva medida para incrementar el salario, para pagarlo de sus bolsillos, y obviamente va a generar un problema de doble impacto. Esto requiere mucho análisis en minucia de los alcances sociales que puede generar, y coincido totalmente con lo que hemos analizado el día de hoy allá en estudio. Este es un tema que no tiene que estar desprovisto de cualquier populismo, de cualquier egolatría, y mucho menos de ilusionar a... Que suelte o que, pues a contadas excepciones, ¿no? La gente cuando tiene gran cantidad de capital lo que busca es acumular más capital, lo que busca es generar más producción, producir más, generar más dividendos. Pero ¿será que esto se lo transfieren al grueso de la población colombiana, al trabajador colombiano? Si les vamos a rebajar impuestos, si los vamos a favorecer, van a ganar más plata, nos van a dar a repartir platica, por ejemplo, digo yo, los banqueros, las empresas de telefonía, ¿van a repartir la plata entre el pueblo? Bueno, yo ahí, Gerardo, quiero decirle es que
si usted revisa el cierre de cada vigencia, de cada año, cuando empiezan a hacer pues todos los análisis y los balances de cómo fue esa operación económica y comercial de las diferentes empresas en el país, si usted revisa diarios, Portafolio, La República, la revista Dinero, y usted encuentra que se encienden las alarmas cuando las empresas dejan de ganar. No ganan lo que esperaban. No ganan lo que espera. Ojo, no es que pierdan. Sí, es cierto. Dejan de ganar. Y entonces encienden las alarmas y dicen la economía se ralentizó, la economía se nos calentó, tuvimos un receso económico bastante considerable en esta vigencia y se encienden todas las alarmas y se empiezan a tomar todas las medidas que buscan mejorar a los empresarios. Realmente aquí lo que tenemos que buscar son medidas redistributivas y generar unos niveles de tributación progresivos. Aquí no estamos generando ni redistribución ni progresividad. Aquí lo que estamos es atacando de manera directa a una clase económica, a un sector de la población que difícilmente, digamos, ya tiene oxígeno para poder mantenerse con esos niveles de tributación, que no los ve reflejados en bienestar ni en calidad de vida, ¿cierto? Ni en oferta de bienes y servicios de calidad. Y lo que tenemos es un enriquecimiento y una acumulación de capital muy grande por parte de estos sectores empresariales que, repito, cuando se dan ese tipo de medidas y cuando se encuentran en esos balances que dejaron de percibir utilidades, que se dejaron de tener ganancias, entonces encendemos toda la alarma. Pero cuando le vamos a poner más impuestos a los trabajadores, cuando les vamos a decir que el salario mínimo se va a aumentar a través de falacias y de mentiras, pues entonces dicen que no nos alarmemos y que guardemos la calma y que guardemos la compostura. Jorge Palacios, la colombiana que se le pretende dar a los colombianos y el beneficio que se le pretende otorgar a los empresarios o a los dueños de los medios de producción, hablando ya en teoría en teoría social del Estado, ¿va a generar más incremento y más acumulación de riqueza o de capital? Bueno, yo verdaderamente lo dudo, Gerardo, porque ese incremento que se hace el salario mensual solo aplica para un porcentaje de los ocupados en Colombia. La gran parte de esos de los colombianos nos vamos a ver afectados en el incremento de costos y en la inflación que va a generar esto. Por eso yo creo que es un escenario que requiere mucha concertación. El debate que se va a dar en el Congreso en torno a esta propuesta tiene que trascender el escenario de lo político. Y evidentemente ya hemos visto que la bancada del Centro Democrático no está en su mejor momento. Ya con la elección del Contralor, con la elección de otros cargos importantísimos en Colombia, se han dado gestas allí que ha perdido el Centro Democrático y se está configurando una bancada de partidos independientes, dentro de los cuales está el Liberal, que apoyó a Iván Duque en una campaña en la segunda vuelta electoral, y otra serie de partidos que están declarándole la independencia. Todos sabemos que el trasfondo se trata de mermelada, pero creo que esta concertación y este diálogo tan fundamental sobre la negociación del salario mínimo en Colombia tiene que trascender eso de lo político y convertirse en un tema de análisis netamente económico y que nos impacta positivo o negativamente a todos los colombianos. A esta hora saludamos a Héctor González, él es secretario de Planeación y de temas de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Le damos la bienvenida a Golpes de Opinión y le trasladamos la pregunta: ¿va a beneficiar al grueso de los trabajadores o de la población colombiana este proyecto de ley presentado por el presidente Uribe de incrementar el salario mínimo otorgándole facultades especiales al presidente de la República? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente, la situación de la presentación de ese proyecto de ley por parte del presidente Uribe, de darle autorización al presidente de la República para que incremente de manera extraordinaria el salario mínimo legal, pues es una propuesta demagógica, porque en primer lugar lo que pretende es darnos un dulcecito para que comencemos a masticarlo mientras nos van a aplicar una reforma tributaria que va a ser nefasta para todos los colombianos y particularmente para los trabajadores, porque en el Congreso de la ANDI el presidente el ministro Carrasquilla lo que planteó a nombre del gobierno es que va a haber rebaja de los impuestos a la renta de los empresarios, y esa rebaja de la renta, de los impuestos a la renta de los empresarios,
pues necesariamente se la van a trasladar a las personas naturales y particularmente a los trabajadores. Entonces esto pues necesariamente quiere decir que es quitarle a los ricos, rebajarle a los ricos los impuestos y clavarle más impuestos a los pobres, porque realmente lo que dicen los ricos es que es injusto que ellos paguen impuestos y ganen más poquito. Y entonces lo que hay es que poner en la miseria a los trabajadores para que los ricos estén contentos. Entonces me parece que es una propuesta demagógica. Además de lo anterior, el presidente plantea que el incremento que se logre, lo que plantean en ese proyecto es que el incremento que se dé para el presente año no se le dé a los trabajadores, sino que se vaya a el sector financiero, es decir, que se los consignen a las cesantías de los trabajadores, los cuales lo único que se van a beneficiar al sector financiero, que iría a recibir, en el supuesto caso de que se hiciera el aumento extraordinario, van a recibir esos dineros, los van a guardar y los van a trabajar, y de eso no tiene ninguna incidencia los trabajadores. Además, el gobierno nacional no prevé en ningún caso el incremento para aquellos que ganan un poquito por encima del salario mínimo legal, ni plantea incremento para las mesadas pensionales. Entonces esto es una propuesta que no es viable, y además, porque quien tiene la facultad para discutirlo el salario mínimo legal es la Comisión de Concertación Laboral y Social, que es una comisión constitucional que la Constitución Nacional establece y que se debe entrar a convocar a las centrales obreras para que allí con los gremios económicos y con el gobierno se concerten esas políticas que tienen que estar enmarcadas dentro de unos aspectos generales, de mirar cuál va a ser el impacto, de cómo se va a afectar a los trabajadores, de cómo se van a aplicar las exenciones, etcétera, etcétera. Entonces esto no tiene competencia realmente la Presidencia de la República, sino que tendría que ir a la Comisión de Concertación. Entonces a mí me parece que esta política o este proyecto no es viable, es simplemente un dulcecito para que nosotros vayamos a aceptarnos la gran debacle que va a causar la reforma tributaria, porque va a agravar los salarios, va a agravar las pensiones, va a disminuir los ingresos de los trabajadores, y en consecuencia aquí lo que va a haber es un freno al desarrollo del país, porque los trabajadores van a devengar menos, y entonces nos dan un dulcecito para que nosotros después entonces aceptemos que nos quitan la comida. Entonces realmente es una propuesta que es demagógica y que nosotros no debemos aceptarla como tal, sino que tenemos que mirarla en consenso para mirar la situación de cómo va a ser la reforma tributaria, cómo nos impacta, y de acuerdo a esa situación entonces que se incrementen los salarios a los trabajadores, porque todas las veces siempre que se aumentan los salarios de los trabajadores, eso causa inflación. Pero si se le rebajan los impuestos a los ricos y se le rebajan los salarios a los trabajadores, entonces la inflación no disminuye. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces sigue lo mismo para que unos sean cada día más ricos y los pobres cada vez más pobres. Señor Héctor González, directivo de la CUT, Central Unitaria de Trabajadores en el Tolima, muchas gracias por su aporte aquí en Golpes de Opinión. Gracias a usted. Jorge Palacios, vamos concluyendo nuestro programa de hoy sobre esta iniciativa, esta propuesta presentada por el máximo dirigente del Centro Democrático, expresidente de la República y actual senador Álvaro Uribe Vélez. Mire qué interesante la intervención de los sindicatos que no le comen cuento a este dulce del expresidente Álvaro Uribe. Evidentemente, pues es un tema que en discursos y en titulares suena bastante bien. ¿Quién no quiere tener un incremento salarial? Claro. ¿Quién no quiere tener mejores condiciones de vida? Pero detrás de todo eso puede estar envenenado ese dulce, Gerardo. Y ese es el debate que esperamos en las comisiones económicas del Congreso se dé con total altura. Esto requiere intervención del gobierno nacional, por supuesto. Hay un tema que no hemos analizado en detalle y es que la ministra de Trabajo fue la exsecretaria privada de Álvaro Uribe, entonces podemos dar casi que por sentado que va a tener una posición de apoyo. Pero ¿será que Iván Duque y su gabinete ministerial, empezando por el doctor Carrasquilla, que era en medio de su escepticismo más mesurado en el tema macroeconómico, se va a dejar meter ese golazo del uribismo? Lo que viene va a estar de antología ese debate, pero esperemos que sea para favorecer las finanzas cada vez más heridas del bolsillo de los colombianos. ¿Sí o no pasa este proyecto para usted? Yo creo que
No va a pasar, Gerardo. Yo Bueno. creo que no va a pasar, va a tener muchos impedimentos políticos, el Congreso no está para ese ambiente ahora, y máxime arrancando con medidas tan impopulares como puede ser la reforma tributaria. Agradecemos a Juan Camilo Suárez, que nos escucha hasta ahora, y hay reportes de muchas personas escuchándonos, también siguiéndonos a través de nuestras redes sociales. Bueno, agradecerle a Jorge, agradecerle a nuestro invitado esta tarde, doctor, abogado y politólogo, que ha estado con nosotros, pues muy activos en esta convocatoria de golpes de opinión. Sus conclusiones, doctor, a esta hora, ¿qué podemos decir sobre este proyecto? No, básicamente que con esto lo que medimos es una vez más el nivel de populismo, de demagogía y de posverdad, es decir, el discurso de la mentira con el que este sector político viene manejando su dinámica y su discurso al interior del Congreso y en general en la política del país. No creo que pase, porque repito, tiene unos vicios de inconstitucionalidad de entrada, pero además pues también tiene la poca bancada y el apoyo pues de los parlamentarios. Guardemos las fotos de los Roy, de los Benedetti que hoy se están oponiendo a ese proyecto, no vaya y sea que al día de mañana cambien de opinión. O sea, que vuelva a aparecer. Tómanle las fotos a los Twitter que han puesto muy acuiciosamente los Aguilar, los Benedetti, los Roy, para que miremos cómo se sostienen esa postura o si producto de algunas de esas triquiñuelas que se van a hacer en el Congreso, cambian de opinión. Doctor Juan Guillermo Hernández, muchas gracias por estar por aquí la con nosotros. invitación. A Jorge Palacios, le escuchaba aquí y me llamó la atención, ¿demagogía o demagogia? Demagogía. Bueno, demagogia, voy a averiguarlo porque yo siempre he dicho demagogia. o he escuchado que todo el mundo dice demagogia. Hasta aquí ustedes tomarán sus conceptos, tomarán sus opiniones, sus conclusiones, y estuvo muy interesante el debate hoy aquí en Golpes de Opinión, más allá de la noticia. Golpes de opinión, más allá de la noticia. Estás a 8,000 pesitos de cumplir tus sueños con los 1,500.